Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Tenemos varias cosas que estamos haciendo, cosas que estamos programando. Entonces vamos a mirar un poco lo que hay. La alborada, estamos dándole gracias a todos los intercesores que todos los días de lunes a viernes, mientras no sea festivo, a las 6 de la mañana se están conectando. Algunos de ustedes de pronto querrán hacerlo a través del chat de la iglesia, de la comunidad. Hay uno específico que es el chat de Alborada para que ustedes se conecten ahí, les llegue el link y ustedes a través del link se puedan conectar. Igualmente todos los martes tenemos el tiempo de oración con ayuno, el tiempo de oración y ayuno, lo llamamos Iglesia Guerrera. Si ustedes miran, cada actividad tiene que ver con algo que la iglesia hace y en la oración con respecto a lo que implica la iglesia en la Alborada, la Iglesia Guerrera, y tenemos nuestra reunión de fin de semana para adultos y para niños simultáneamente. ¿Qué más tenemos en nuestros anuncios? Ok, háblanos de los 40 días de ayuno. ¿Cuántas personas? ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, los primeros días había 4 o 5 personas allí anotadas. No sé si lo han visto, de pronto se les ha pasado que nos han enviado y han vuelto a enviar, precisamente creo que ayer volvieron a enviar tanto el PDF con las peticiones como la forma de inscribirse todavía. Todavía están a tiempo de participar en esto tan precioso que es el rescate espiritual de nuestro país. Entonces, qué rico que podamos decir, hicimos parte de ese milagro que vamos a ver. Entonces, no duden en anotarse, todavía hay tiempo para que no sean 1 o 2 personas, sino muchas personas orando de aquí al 31 de mayo. Estamos hablando de una generación de soporte que es la generación actual. Todos estos directores de varios movimientos es la generación que nos está dando todo el soporte de lo que estamos haciendo. El Ministerio de Oración en cabeza de Norita, y está trabajando Heidi también allí, con todo lo que tiene que ver con oración de 40 días hacia el 31 de mayo. Es un día bien clave y esperamos que Dios nos permita ver cómo direcciona todas las cosas. Carmencita, que ella es enfermera ya pensionada, nos ha ayudado con recoger medicinas, y quiero decir, como en el caso de mi papá, que tenía medicinas que estaba teniendo para su tratamiento, pero al fallecer esa medicina queda en stand-by. Entonces a veces tenemos problemas con las EPS por la entrega de medicina, que no hay, que venga después. Ustedes pueden revisar a través del chat qué medicina tenemos disponible, no solamente la que teníamos con mi papá, sino hay otras medicinas que han llegado y que obviamente no las vamos a entregar así como a la topa tolondra, sino buscamos que efectivamente haya la formulación para poderle acompañar. Y la idea es poder suplir en algo los faltantes que pueden existir en las EPS para la entrega de medicamentos. ¿Está bien? Entonces, Carmencita está encargada de esto, ahí está su celular, el QR, por si ustedes se encuentran que necesitan algo de eso, ella está disponible. Tenemos esta actividad que ya de aquí en adelante nos perfilamos, es en el mes de agosto, el 15 y 16 de agosto. Hace más o menos unos 8 años, 9 años hicimos UMC, Unidos para que el Mundo Crea a nivel nacional, lo hemos hecho ya, esta es la tercera vez, solo que esta vez no lo vamos a hacer a nivel nacional porque no nos da ni lugar ni espacio para podernos reunir nacionalmente, entonces lo vamos a hacer por ciudades o por regiones. En el caso de Bogotá será el 15 y 16 de agosto y va a ser en el Club de Suboficiales de la 138. Allí vamos a estar el sábado y el domingo en la mañana. Y obviamente vamos a estar haciendo todo lo que implica el fortalecimiento de la vida familiar. Tenemos 3 conferencistas para esos 2 días o día y medio y les queremos invitar. El costo para poder hacer el evento por persona son 200,000 pesos. Entonces lo que queremos desde ya es que si usted va abonando, para que no llegue el 15 o 16 y tenga que sacar los 200, o las familias que somos más de uno, entonces nos toca más de uno, entonces vamos a ir haciendo abonos de aquí
hasta el 15 y 16. La idea es que nos movilizamos todo Bogotá hacia ese lugar, 138 clubes suboficiales, y allí celebraremos Unidos para que el mundo crea. ¿Está bien? Entonces, de ahora en adelante, por favor, cualquier información sobre esto con Hilda o con Soleil. Muy bien, sigamos con Club de Lectura. Venga, doña Marilyn, ya llegó por ahí Marilyn. Venga, Marilyn. Ustedes han oído el testimonio de Marilyn. Esta vez no estoy aquí al frente para dar testimonio, sino para hacer una invitación. Y es una invitación especial alrededor de la lectura y es una iniciativa de crear un club de lectura al interior de la iglesia, planeado para desarrollarlo una vez al mes y con intereses variados. La intención de este club es generar los espacios para la socialización, el diálogo, la discusión, la creación a través de la palabra. La palabra es el artífice, la creadora de mundos posibles. ¿Dónde encontramos la palabra? En la lectura. Entonces, esta es la apuesta a crear un nuevo grupo dentro de la iglesia y soñando con que aparte de un solo grupo hayan más, que podamos involucrar a los jóvenes y que sea una actividad de relajación, de un espacio diferente y sobre todo en el que tengamos en cuenta los saberes, la experiencia y la profunda intención siempre de crear lazos de fraternidad y de amor. Entonces, en la cartelera aparece para los interesados a través de ese número de teléfono para formar como las la palabra. Bueno, la idea es que en ese número daré los informes. Muchas gracias. Ok. Todo esto se trata de, no importan las situaciones o condiciones que vivimos. Lo importante son las actitudes con que asumimos las situaciones. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, tiene habilidades, talentos, recursos y capacidades que podemos poner al servicio de los demás. Entonces, estos espacios que estamos creando, porque durante estos 5 años dijimos ese cambio de dirección del 26 hacia el 30, son años en donde vamos a fortalecer algo que se llama comunidad. Vivir en comunidad, participar en comunidad, y eso implica espacios adicionales a los normales que tenemos. Tenemos nuestra reunión, tenemos la capacitación, tenemos las células, tenemos la edificación, pero además de todo eso tenemos otros espacios donde queremos de alguna manera socializar. Estamos combatiendo uno de los elementos que cada día se va perdiendo, es la capacidad de crear. Hoy día la inteligencia artificial está creándolo todo y nos estamos quedando simplemente dándole información y que nos cree, y estamos perdiendo la capacidad de ser creativos. Por eso la idea de Marilyn con esto es que efectivamente la palabra pueda crear mundos nuevos, y es acostumbrarnos a la lectura. No se confíe total y plenamente en la inteligencia artificial, úsela, utilícela, sáquele el máximo provecho, pero no pierda ni la capacidad pensante, ni la capacidad crítica de análisis, y mucho menos dependa de ella para tomar decisiones. Es del Señor que tenemos que hacerlo, ¿está bien? Entonces, para eso estamos creando estos ambientes, y bueno, si ella se dispone, y vuelvo a insistir, y perdóneme que haga énfasis en esto, una persona que tiene diálisis 3 veces a la semana, 4 horas por oportunidad de día, y quiere invertir tiempo para socializar con otros, debe ser un estímulo para nosotros como iglesia, debe ser un ánimo para nosotros como iglesia. Todos y cada uno de nosotros podemos participar de alguna manera en ese proceso de crecimiento interior, pero igualmente de socialización, que es vital. Muy bien, sigamos en los anuncios. Tenemos a Alejandra. ¿Dónde está Alejandra? Bueno, pues definitivamente, si Marilyn puede conquistar
lo que está viviendo, ¿cierto? Con el Señor, nosotros podemos conquistar WhatsApp. ¿Quién le tiene miedo a WhatsApp a este punto del camino? Porque todavía nos faltan varias personas por unirse a diferentes grupos, a la comunidad. Entonces, esto realmente es un refresco. ¿Está muy duro? ¿Está un poquito duro aquí afuera? ¿O estoy muy emocionada? Puede ser. Bueno, entonces para recordar, ¿cómo estamos manejando esto para que cada vez nos quede más claro? La comunidad de WhatsApp, hagan de cuenta que es un gran salón, hagan de cuenta que es esta sede. Y en este espacio es donde todos nos reunimos al mismo tiempo. Es como estar sentados todos aquí y recibimos todos los anuncios, ¿de acuerdo? ¿Cómo la identificamos? Y en este momento me gustaría invitarlos a que se metan a WhatsApp, un momentico, la aplicación de WhatsApp, y ustedes van a ver que en su pantalla hay un menú, a mí me aparece abajo, aparece chats, novedades y comunidades, que se identifica con 3 hombrecitos, ¿cierto? 3 cabezas. Ahí en la imagen también lo pueden ver. Esa es nuestra comunidad de Jezreel, es aquí. Cuando ustedes se meten ahí en comunidades, ahí nos salen diferentes salones. Entonces hagan de cuenta que estamos en la iglesia y cuando ingresamos a la iglesia hay diferentes salones, los salones que tenemos arriba. Y ustedes se van a meter al salón de su interés o al cual pertenezcan, ¿cierto? En este momento tenemos diferentes salones. Tenemos el movimiento infantil, hay 3 movimientos infantil. Ahí queremos que los papás de los niños que estén en uno de estos 3 grupos se metan allí. ¿Por qué? Porque en estos salones se va a compartir información pertinente al grupo del cual su hijo hace parte. Tenemos el Ministerio de Alabanza. Bueno, en este solamente se hace parte del Ministerio de Alabanza. Tenemos Movimiento Vida Estudiantil, Iglesia en la Alborada, Movimiento Vida de Impacto, y ahí van a ver varios salones, serían salones. El objetivo es que ustedes se metan allí y los administradores de cada salón les van a dar acceso según sea pertinente. Entonces, tenemos un salón general que es avisos. Ese avisos tiene un logo como si fuera un altavoz, un altavoz portátil. Avisos. Ahí es donde llega la información para todo el mundo. Por ejemplo, un anuncio para todo el mundo es UMC y todo lo que tenga que ver con UMC. Pero un aviso para MBE, una movilización de vida estudiantil, no es para todo el mundo, sino solamente para los muchachos de vida estudiantil. Hasta ahora, esa va a ser nuestra información por hoy, para recordar, para animarlos a que se vayan uniendo. Y recordemos que esto ha sido con el objetivo de no llenarnos de tanta información y de pronto, al tener tanta información, empezar a ignorar y en una de esas se nos vaya una información importante, sino que a cada uno le llegue lo que es de su interés. Gracias, es parte del Ministerio de Comunicaciones. Si ustedes ven allá a la derecha, en el costado superior derecho, hay un número 1. Vamos a estar enviando diferentes diapositivas con la información de manera progresiva. Nos tienen que dar tiempo para poder ir asimilando, sobre todo a las personas mayores. Vamos a ir asimilando poco a poco hasta que podamos manejar bien lo que es la comunidad virtual. Tenemos esta ventaja y la estamos utilizando. Eso no nos evita a nosotros tener la comunidad presencial. En este momento hay cerca de 30 personas o 30 puntos de conexión a través de internet. Y eso es bueno, tenemos una comunidad virtual que también se reúne con nosotros los sábados. Pero obviamente disfrutamos de este espacio donde nos podemos ver, podemos saludar. La cafetería que estamos adecuando y el proyecto próximo de un área que va a ser de socialización nos va a permitir que previamente a la reunión o después de la reunión tengamos esos espacios para estar juntos, para relacionarnos. Eso es lo que estamos desarrollando durante todo este tiempo y obviamente vamos dosificando la información. A veces toda la información de una nos quedamos cortos, vamos a ir dosificándola, así que esté pendiente del costado derecho superior el número de la diapositiva para que usted sea consecuente con la información. Y por último veamos este video.
Jehová es mi luz, mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, no temerá mi corazón. Hace 8 días estábamos de campamento con lo que llamamos la generación de conquistadores, que es la preparación de la generación que en estos 5 años se van a ir posicionando en los diferentes frentes de trabajo que tiene la iglesia. Estamos trabajando intencionalmente en formar una próxima generación que obviamente haga el relevo de los que ya de alguna forma estamos saliendo. Ahora, el Señor puede venir en cualquier momento, pero hay que trabajar como si no fuera a regresar. Hay que estar preparados para irnos en cualquier momento, pero hay que trabajar como si no fuera a regresar. ¿Qué pasaría en 5 años, en 10 años? Entonces, a esa pregunta estamos respondiendo con acciones específicas. Si alguno de ustedes jóvenes quiere participar de esta actividad, es una actividad que vamos haciéndola progresivamente y obviamente va a existir un filtro de desarrollo natural. Para llegar a formar equipos es necesario hacer una selección y una selección de personas a las que intencionalmente nos vamos a dedicar a formarlas. ¿Y quién las va a formar? Las generaciones mayores. Por eso el fin de semana pasado no estuve con ustedes, estaba con ellos, pero seguramente en otras actividades futuras parte de la generación de soporte actual va a estar acompañando a la generación nueva. Porque muchas veces nos quejamos de lo que de alguna manera son deficiencias o insuficiencias, pero no hacemos nada para aportar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es acortar las brechas en las generaciones para que unas y otras podamos darnos lo mejor. La generación nueva, fuerza, tecnología, capacidad, proyección. Las generaciones antiguas nos ayudan con sabiduría, experiencia, capacidad de soporte, tantas cosas que tenemos para darnos. Así que todos y cada uno de nosotros tiene un lugar y un espacio dentro de la iglesia. Bienvenidos a eso. No se niegue usted la oportunidad de ser persona que recepciona información, recepciona formación, como también que puede aportarla. ¿Está bien? ¿Por qué pude irme hace 8 días? Porque tengo plena confianza en la capacidad de personas que ya en la iglesia nos ayudan a llevar a cabo todo lo que estamos haciendo. Entonces, Jorge, felicitaciones, gracias por su tema, un tema muy edificante. ¿Quiénes vinieron hace 8 días? ¿Cómo les pareció? A ver, levante la mano los que no vinieron. Levántenla tranquilos, no, aquí no vamos a juzgar y eso. ¿No la vieron? ¿Pero la vieron por YouTube? Ok. Si no la han visto, está en YouTube. Pero es un tema bien especial y digo que en las redes sociales hoy día puede encontrar muchos buenos predicadores, muchas buenas predicaciones, muchas buenas enseñanzas. Pero para mí lo que me genera confianza no es solamente una información que es comunicada por una persona, sino el testimonio de la persona que comunica las cosas. Eso es lo más importante, es el testimonio, porque cuando uno no conoce a la persona, nuestras redes aguantan todo. Ustedes han visto que muchos de los influencers que vemos animando a las juventudes, a las generaciones nuevas, después los encontramos con procesos de psiquiatría, psicología y acompañamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos lo que hay detrás en la persona. Aquí con Jorge, Eduardo, ¿dónde está? Por ahí está Eduardito. Eduardito, el tema de Eduardo que nos dio comenzando todo este proceso electoral espectacular. Está Daniel, uno de nuestros jóvenes que también nos ha ayudado, y obviamente Jazz. Y lo que vamos a estar haciendo es eso, vamos a estar exponiéndonos. Ricardo, que ha estado trabajando con empresarios, o sea, todos y cada uno de nosotros tienen la posibilidad de influir sobre la comunidad en la que vivimos. Y tenemos plena confianza en eso, porque sabemos qué tipo de personas Dios ha ido tratando y trabajando, los conocemos de cerca. Así que por favor, entendamos que estamos haciendo un giro, pero no un giro simplemente de cambiar cosas, sino estamos mejorando lo que hemos venido haciendo en los últimos 30 años. Vamos en el 26, 30 a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muy bien, comencemos entonces hoy nuestro tema, trayendo a colación un poco lo que estaba compartiendo Jorge acerca de las mujeres del nardo puro. ¿Recuerdan del perfume de nardo puro, el alabastro?
y que de alguna manera ellas habían elegido, se habían enfocado en lo que era trascendente, mientras los discípulos estaban preocupados en lo que era temporal o terrenal. No decimos si Jorge lo explicaba bien, y su experiencia dentro de Infotrack, su empresa, ha sido que es necesario atender las situaciones físicas de las personas. Cuidamos a las personas en sus necesidades físicas, pero no por eso podemos olvidar e ignorar lo que es prioritario, que es la trascendencia espiritual. O sea, que hay que aprender a hacer lo uno con lo otro. ¿Cómo podemos proyectarnos en lo que es eterno, en lo que es sobrenatural, pero también trabajando en lo que es temporal y terrenal? Entonces esa experiencia que nos compartió Jorgillo nos ayuda para meternos un poco, para cerrar lo que fue el libro de Colosenses. Esta semana teníamos los capítulos 3 y 4. Habíamos visto el capítulo 1 hace 15 días, esta semana que pasó fue el capítulo 2, ahora en la semana anterior donde estuvo Jorge fue el capítulo 2 y esta es el capítulo 3 y 4. Así que les voy a invitar a que, si ustedes tienen su Biblia o en su dispositivo la tienen, veamos Colosenses en el capítulo 3. Hagamos un rápido repaso. Decíamos que la iglesia de Colosas fue una iglesia que inició Epafras, un discípulo de Pablo, posiblemente habiendo sido ganado en la ciudad de Éfeso. Este hombre, que era natural de la ciudad de Colosas, fue allá, comenzó la iglesia, y la iglesia fue una iglesia que tenía unas características particulares. Dice que la fe en Dios era lo que más de alguna manera se notaba en ellos, la fe y la confianza en Dios, pero igualmente amor para con los santos. Mire que siempre van ligadas la una con la otra. Nosotros necesitamos una muy fuerte relación con Dios en lo personal y en lo comunitario, pero esa relación con Dios nos debe llevar a mejorar constantemente nuestras relaciones interpersonales. Cuando se habla del amor para con los santos, es obviamente la experiencia en mi relación con Dios que es transmitida con las personas que nos rodean, comenzando desde nuestra casa, lugar de trabajo, lugar de estudio y obviamente nuestra comunidad. Oró por ellos por dos cosas importantes. Dijo, para que Dios les diera inteligencia espiritual. Y si usted quiere, tenga en cuenta ese capítulo 1 de Colosenses, cuando dice Dios que Dios nos da inteligencia espiritual, para que de alguna manera no caigamos en el error de pensar que lo único que hoy día hay disponible más allá de nuestra propia capacidad es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene unas ventajas que tenemos que saber aprovechar, pero nunca la inteligencia artificial va a reemplazar la inteligencia espiritual. Entonces tengamos en cuenta eso, el Espíritu Santo sigue siendo vigente. Anoche nos reuníamos en Fontanar, ustedes saben la proyección de nuestro trabajo en ese sector de Fontanar. Imagínense, ayer fue una persona nueva, una parejita con sus dos hijitos nuevos a esa reunión desde Mosquera hasta Cajicá, donde queda Fontanar. ¿Sabe cuánto tiempo tardaron? 3 horas. Y nosotros nos quejamos a veces de media hora que tenemos que, de una hora que tenemos que, 3 horas para ir y escuchar. Obviamente sí, tenemos que pensar en cómo optimizar el manejo del tiempo, porque el tiempo obviamente es oro, no se puede recuperar, entonces hay que optimizarlo. Pero cuando yo veo una disposición de 3 horas de camino para estar en una experiencia de aprendizaje espiritual, vale la pena. Más cuando estamos hablando allí en Fontanar, comenzamos a hablar precisamente del Espíritu Santo, porque eso es lo que más necesitamos hoy día, la inteligencia espiritual que viene de Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra. Muy bien, el capítulo 1 y 2 de Colosenses es lo que Pablo normalmente en todas sus epístolas hace. Pablo inicialmente da doctrina, da enseñanza, da formación, y luego en la parte final de cada una de las epístolas o cartas es lo que hace la aplicación práctica de lo que enseñó. Y ese es el mejor método. El método no es solamente la acumulación de la información, sino poner en práctica la experiencia de ese conocimiento. Por eso cuando hacíamos este tipo de eventos como el campamento, pues eso perfectamente lo podíamos hacer en un salón de clases. Estudiamos un material con estos jóvenes muy importante con respecto a las habilidades que tenemos que desarrollar, con respecto a los propósitos que estamos cumpliendo, pero no es solamente sentarse en el salón de clases, sino tener una experiencia abierta. Salimos, caminamos, cocinamos juntos, dormimos juntos, hacemos muchas cosas que permiten que el conocimiento
se vuelva un conocimiento de experiencia, no solamente de intelectualidad. Las iglesias hoy día muchas veces caemos en estar preocupados por cuánta Biblia sabemos, pero no, la mayor preocupación debe estar centrada en cuánto de lo que sabemos de la Biblia estamos viviendo. Porque no es acumulación de información, es experiencia que necesitamos tener. Por eso Pablo siempre dedica una gran parte de sus epístolas a hablar de cómo poner en práctica lo que se enseña. Vayámonos al capítulo 3 y 4, que es la práctica. Voy a comenzar en el versículo 1 del capítulo 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Recuerden, observamos, estamos estudiando en la academia en este tiempo, la materia de la academia se llama hermenéutica y estudio bíblico. La llamamos la introducción a la hermenéutica y estudio bíblico. Y dentro de la introducción a la hermenéutica hay 10 normas que se deben tener en cuenta cuando uno quiere hacer una correcta interpretación de lo que es la Escritura. Cuando digo correcta, no digo perfecta. Lo que estoy diciendo es que nos aproximamos de alguna manera a poder entender lo que el Espíritu Santo, que es el inspirador de la Biblia, a través de un autor humano quiso comunicar en un momento específico a una comunidad particular. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Colosenses, Pablo es el autor material, pero la intelectual de ese autor, el autor intelectual de ese comunicado es el Espíritu Santo a través de Pablo para una comunidad específica que vive o vivía en esa época en lo que hoy es Turquía, y les comunica algo que ellos necesitan saber. Lo bueno de estas epístolas, como usted de pronto lo pudo haber leído, se leyó los 2 últimos capítulos de Colosenses, es que Pablo le dice a esa iglesia: y cuando terminen de leer esta carta a ustedes, de estudiarla, pásensela a la iglesia que está y la carta que yo le mandé a esa iglesia, pídanla para que ustedes la puedan leer. O sea que aunque hay específicas lecciones, para unos pueden ser aplicados para otros. Y en ese sentido es lo que nosotros miramos y analizamos cada vez que encontramos una epístola. Aquí dice si pues, ese sí, recuerden qué es. Normalmente es un sí condicional. Sí, y entonces si hay una premisa anterior, si esa premisa se cumple, lo que viene obviamente se dará como resultado. Entonces llamamos un sí condicional. En este caso específico no es un sí condicional, sino un sí argumentativo. Porque viene hablando de lo que es la experiencia de Dios a través de Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces lo que él está diciendo es, si de alguna manera todo lo que hemos dicho hasta acá es una realidad en sus vidas, normalmente lo que tiene que suceder es lo siguiente, y empieza a hablar de lo que viene. ¿Qué es lo que previamente Pablo está diciendo? Dice, si habéis resucitado con Cristo. Podríamos decir que condicionalmente puede haber personas que estén escuchando esta carta, en el caso de sus originales destinatarios, que no hayan tenido esa experiencia de ser resucitados con Cristo, tener una nueva vida, lo que nosotros llamamos hoy día haber recibido a Cristo. Seguramente en esa época no se hablaba del recibir a Cristo. Seguramente el término que más se utilizaba es el de Juan 3, un nuevo nacimiento. Hoy día hablamos de recibir a Cristo como la experiencia que nos permite activar en nosotros la vida espiritual que por el pecado había quedado en un stand-by. El Espíritu Santo viene y nos da vida, y a eso lo llamamos resucitar con Cristo. Con Cristo hemos resucitado una nueva experiencia de vida. Usted y yo, aparte de la vida física que tenemos, con todos los pormenores de la vida física, porque la vida física es tal como es, no como quisiéramos que fuera, es como es, con oportunidades, con retos, también con pérdidas y con momentos dolorosos. Esa es la vida. Nos permite a nosotros poner en juego todas las habilidades, capacidades, conocimiento y experiencia adquirida. Pero hay otra parte en nosotros que es la parte interior, la parte interna, el espíritu de nosotros, que necesita igualmente desarrollar sus habilidades, sus capacidades. Específicamente hablando del ser interior de cada uno de nosotros, hay 2 ventajas. El Espíritu Santo viene a producir en nosotros lo que se llama el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es aquella experiencia que podemos vivir internamente independiente de lo que nos rodee. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad,
bondad, paciencia, templanza, fe, mansedumbre. Eso usted lo puede experimentar en su vida. Usted no necesita tener personas que siempre le digan sí, no le pongan problema para desarrollar la paciencia. Precisamente las personas que de alguna manera confrontan, de alguna manera chocan con nosotros, son las que más desarrollan en nosotros la paciencia. ¿Recuerdan cuando hablamos hace 15 días de la longanimidad que esta gente había desarrollado? Esa capacidad de no responder emotivamente a una provocación externa. Y esa es una capacidad espiritual, porque lo natural del ser humano es que ante una amenaza responda defensivamente. Lo que la Biblia nos enseña en la transformación que va haciendo el Espíritu Santo es que podemos tener control, dominio propio sobre las respuestas que nosotros demos a otras personas. Y eso es parte del fruto del Espíritu Santo, es una bendición personal. Pero luego habla del Espíritu Santo en su segunda bendición para nosotros, que es los dones espirituales. Y la Biblia dice que Dios capacitó al cuerpo de Cristo con los dones espirituales para que mutuamente nos ayudemos a crecer y estar preparados para toda buena obra. Una de las cosas que queremos de todas las generaciones estar preparados es para toda circunstancia, para toda buena obra. ¿Qué esperamos nosotros de pronto al 31 de mayo, cuando vayamos a nuestra primera vuelta? Si es única, no sabemos si hay que repetir segunda vuelta. ¿Qué esperamos nosotros? Unos resultados que de alguna manera favorezcan lo que nosotros proyectamos que debe ser el bien de una nación. Pero la pregunta que hago hoy, sin tener resultados y anhelando que se den esos resultados de un cambio que nos permita proyectar una nación hacia el futuro, es: ¿y si no se dan, qué? A lo mejor usted está haciendo maletas para irse del país. A lo mejor usted está pensando: no, si esto sigue así, yo mejor me salvo. Yo salvo lo mío. Y válido es. Esa es una respuesta normalmente natural del ser humano. Protección. La primera necesidad del ser humano es la supervivencia. Y estamos creados de tal forma que cualquier cosa que nos amenace nos lleva a tomar una respuesta. Y son en milisegundos. Si usted tuviese más tiempo para responder muchas de las acciones que podían perjudicarle, seguramente lo haría. Pero cuando viene de pronto un objeto contra usted, usted no tiene sino milisegundos para responder a eso, ya sea quitándose o poniendo una mano para evitar el golpe. Esa es la respuesta natural del ser humano. ¿Cuál es la respuesta espiritual? Es que no importan las circunstancias, estamos preparados para afrontar y para resolver lo que viene hacia el futuro. Nosotros no somos, de alguna manera, como dice la Biblia, como en el mundo, que cuando las cosas no se dan a favor, lo mejor es retirarse. La Biblia nos enseña a ser esforzados y valientes. Y eso implica que de alguna manera mantenemos nuestro paso independiente de los tiempos. Ahora, imagínense que se nos dé que este 31 de mayo tengamos un horizonte más claro, más abierto y proyectivo hacia el futuro. ¿Qué sucedería? Pues mejor todavía. Podemos hacer un proceso de restauración, reconstrucción y proyección de una nación, porque la realidad no la podemos negar. No estamos bien. Tenemos unas grandes necesidades que hay que resolverlas, y no las va a resolver un solo gobierno, las vamos a resolver entre todos. Pero ¿cómo respondemos a eso? Esta capacidad que la Biblia nos da, si estamos en Cristo, si usted es una persona cristiana, creyente de verdad, porque puede ser que usted sea un asistente, simpatizante, que le gusta escuchar de esos temas, pero no ha tenido un compromiso personal con Cristo, pues obviamente a usted le sirve, pero de alguna manera no le transforma, porque la información que está en la mente no nos transforma, es la información que de la mente baja al corazón y empieza a efectuar un cambio en lo que la Biblia llama nuestra alma, que no solamente son los pensamientos en nuestra mente, sino las intenciones y las emociones. Estaba viendo un artículo que nos mandó Jorge para trabajar en este tiempo. De 10, ¿cuántos jóvenes están en suicidio? 1 de cada 8.
Son las estadísticas actuales. 1 de cada 8 se están suicidando. Y cada rato estamos recibiendo la estadística. ¿Sabe por qué es buena la estadística? Porque de alguna manera nos diagnostica el problema. Y cuando podemos diagnosticar el problema, podemos de alguna manera confrontar ese problema con una respuesta específica. ¿Qué le pasa a usted cuando se incomoda ante una situación? Dice, me siento mal, no me siento cómodo. ¿Qué está sintiendo? Porque puede ser ira, puede ser miedo, puede ser tristeza. Hasta que usted no identifique qué es lo que siente, difícilmente lo va a poder manejar. Usted tiene que aprender a identificar qué es lo que está sintiendo. En este momento lo que siento de pronto es temor. Bueno, vamos a enfrentar el temor. Y tenemos que acudir a los recursos que tenemos en la Biblia y en el poder del Espíritu Santo para confrontar el temor. Pero si no es temor, sino de alguna manera fuera inseguridad, lo que llamamos en algunos casos la falta de capacidad de adaptación, somos demasiado rígidos, las situaciones que se salen de control nos incomodan, entonces tenemos que aprender a ser personas con dominio propio. No puedo cambiar las circunstancias, pero yo sí puedo cambiar cómo respondo a ellas. Mire todo esto que viene como resultado, no de la intelectualidad, sino de la experiencia personal. No sé cuántos de ustedes hay en la iglesia psicólogos, en el grupo de jóvenes tenemos algunos psicólogos que estamos pidiéndoles que se preparen muy bien profesionalmente como psicólogos, pero muy profundamente en los principios y en los valores cristianos que enseña la Biblia. Porque un psicólogo puede ayudarle a diagnosticar y ubicar un problema y le da algunas pautas para que usted lo maneje. Y muchas veces es insuficiente. Pero en cuando un psicólogo me ayuda a mí a ubicar, me da algunas pautas y me dice quién me puede ayudar a resolver esa situación, que es el Espíritu Santo, no el psicólogo, las situaciones empiezan a darse de cambio y de transformación. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que debemos pensar como resucitados en Cristo. Si ustedes han resucitado en Cristo, comienza Pablo, no está hablando a todo el mundo, porque hay algunos que no tienen una relación personal con Cristo. Hablamos de muy buenas personas, hablamos de personas muy capaces, hablamos de personas con mucha experiencia, pero sin Cristo tienen una limitación y nosotros en eso tenemos una ventaja. ¿Qué es lo que dice que debemos hacer? Dice, miren, volviéndome un poquitico a Colosenses 1:21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo. Estos de Colosas, como nosotros, en otro tiempo vivíamos esas mismas experiencias que hoy mucha gente tiene. Seguramente cuando compartimos testimonios hablamos de nuestros estados de necesidad que teníamos previamente de recibir a Cristo. Estados depresivos también, muchas veces veníamos con situaciones físicas de salud quebrantada, veníamos con procesos relacionales difíciles, veníamos con una expertise de situaciones que nos llevaban a decir, ¿y dónde está la solución? En Cristo la tenemos, pero entendemos que si alguien vive esa experiencia, también tiene la misma oportunidad nuestra. Por eso dice, si ustedes han resucitado en Cristo, ustedes saben que es posible porque ustedes en otro tiempo también lo vivieron. ¿Qué es lo que a usted más autoridad le da en la vida para hablarle a una persona de lo que Dios puede hacer en él? Es su propio testimonio. Por eso vuelvo a insistir, para mí la experiencia de Jorge, de Eduardo, de Daniel, de cualquiera de ustedes que viene y nos enseña, para mí es demasiado importante, no por lo que comunique, sino por lo que hemos podido evidenciar en su propia vida. Y no estamos diciendo que ninguno de nosotros ya alcanzó la perfección, pero sí hemos visto un mejoramiento permanente donde se prioriza lo que aquellas mujeres que nos hablaba Jorge hace 8 días está, y es la capacidad espiritual por encima de lo material o terrenal. Miren el versículo ahora en el capítulo 3, dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Usted ha resucitado con Cristo, usted tiene una nueva experiencia de vida. Yo le agradezco a Dios inmensamente el que de alguna manera una familia que en un momento determinado tomó la iniciativa de invitarnos a su casa para compartirnos de Dios, nos llevó a mi familia a conocer de Cristo. La experiencia que les he contado de mi papá el último día de su vida terrenal, la última noche de su vida terrenal,
es una experiencia que ha marcado de alguna manera la seguridad y confianza que tenemos cuando en Cristo hemos puesto nuestra vida. Cuando Él me preguntó, ¿y ahora qué? Y es un encuentro personal con Dios, con un Dios que por fe hemos vivido hasta aquí. Él vivió muchos años de su vida viviendo por fe, creyendo en Dios a través de su palabra y por el Espíritu Santo. Pero al día siguiente, 9 de la mañana, estaba cara a cara con el Creador. Por eso cuando pregunta, ¿y ahora qué? Y le podemos decir, vas a tener un encuentro ya personal, la respuesta fue natural. Ah, bueno. No se trata de una situación dramática. No se trata de una situación de la que nosotros no queremos llegar y evitar al máximo posible. No, qué bueno podamos llegar a ese momento de decir, hasta aquí por fe, de aquí en adelante será presencial. Y esto dice aquí, vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Dónde está realmente su vida? Estás en Cristo. Esto es como si de alguna manera, algunos somos de alguna forma organizados. A mí me pueden preguntar dónde se encuentran los destornilladores pequeños para las cosas que son minúsculas. Yo le puedo decir, debajo del cuarto cajón en el closet de Hilda hay una caja de plástico con tapa azul. Usted la abre ahí, hay una caja de madera y en esa caja de madera están todos los destornilladores pequeños. Yo sé dónde están las cosas. ¿Y qué me ayuda a eso? A que no pierdo tiempo, a que puedo dar instrucciones específicas, a que resolvemos las situaciones de manera rápida. Eso es lo que uno sabe cuando sabe dónde están las cosas. Recuerda, le ha pasado en alguna oportunidad, porque siempre nos sucede, que de pronto las llaves, ¿dónde están las llaves? Y como el chiste, ¿no? Uno como que activa el cerebro tocándose aquí la parte trasera del cuerpo. No sé dónde están las llaves y, ya me acordé, que hay un músculo aquí, debe ser el músculo vago que sube y baja y entonces le activa a uno el cerebro y se acuerda. Pero si usted llega a su casa y detrás de la puerta de su casa encuentra una cajita donde deben estar todas las llaves siempre, usted va ahí, las deja y las recoge de ese lugar. Eso es lo que implica saber dónde están las cosas. La pregunta es, ¿y dónde está su vida? Porque una de las crisis actuales es que no sabemos dónde estamos. Y vamos de un lado para otro. Yo tengo personas muy capaces, muy experimentadas, que todavía no han definido dónde está su vida. Y teniendo tanta capacidad y tanta habilidad, no la pueden emplear a largo plazo porque están cambiando constantemente de situación o de posición. Hoy están en este trabajo, mañana están en otro y uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué había aquí? No, es que me cansé de ese, creo que no es, y me paso a otro y así se la pasarán toda la vida. ¿Por qué? Porque no saben específicamente dónde está su vida. Por eso Pablo les dice, ustedes que han resucitado en Cristo, su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabe qué significa eso? Miren lo que dice el versículo de 2 Corintios 5:15, se lo voy a leer para que ustedes lo tengan. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando Jesús murió, dice Pablo, a todos nosotros nos dio vida. Jesús murió, pero a nosotros nos dio vida. Recuerde que Él murió en nuestro lugar. Él no solamente fue a la cruz para pagar el precio de nuestro rescate, sino que nos dio vida. Eso es lo que dice en el versículo 1. Si ustedes han resucitado con Cristo, Él nos dio nueva vida. Pero aquí Pablo agrega a los corintios diciéndoles, para que ya no vivan para sí. ¿Para qué es esta nueva vida? No sé si hay algún caso presente donde se haya encontrado usted en un momento de su vida, en su salud física, que haya llegado al límite donde los médicos dicen, mire, de aquí en adelante ya, milagro. ¿Le ha pasado? Que hay una situación de diagnóstico donde no hay posibilidad de mejora, humanamente hablando. Hemos hecho lo que humanamente se puede hacer, lo que la ciencia nos permite hacer y es imposible, no hay respuesta. Entonces aquí un milagro. Y efectivamente muchos se mueren, ¿o no? Pero cuando una persona sobrevive a esa experiencia, su vida nunca vuelve a ser la misma. Y eso está probado en estudios. Hay como que un cambio en la priorización
de todo su tiempo, de su habilidad y de su capacidad para el resto de la vida. Porque en ese momento casi que entra en uno de esos espacios que normalmente en las películas vemos cuando la persona se va a morir y empieza a pasar la película de su vida haciéndole el cuestionamiento, ¿valió la pena? Y entonces muchas veces uno se da cuenta que como que quedé debiendo. Y cuando usted tiene una nueva oportunidad, usted lo que buscará es aprovechar esa nueva oportunidad. Y eso es lo que normalmente cuando uno recibe a Cristo debe entender. Si hubiésemos seguido nuestra vida como la vivíamos, seguramente hoy no estaríamos aquí. Yo siempre me he preguntado, ¿dónde podría estar? ¿Dónde podría estar hoy si yo no me hubiese encontrado con Cristo? Recuerden que a los 18 años yo pensaba suicidio. Pero digamos que no se hubiese dado el suicidio a los 18 años, sino que hubiese prolongado un poquito más. Mi carrera profesional que quería estudiar era aviación. Y con dos compañeros más, habíamos hecho la apuesta de que los tres íbamos a estudiar aviación. Y estábamos empeñados en eso. Y efectivamente, cuando terminamos el colegio, yo me inscribí en una academia de aviación, ellos se inscribieron en la academia de aviación. El único que no estudió aviación fui yo. Porque Dios hizo un llamado a mi vida, cambió el curso de los acontecimientos. Dios me llevó a estudiar administración en lugar de aviación. Estos dos, Jairo y Alfonso, se graduaron de pilotos. Alfonso falleció en una avioneta de Linderena en la 68 con 80. Un día despegaron, él trabajaba con el Linderena, dicen las malas lenguas que parece que hubo una alteración en la aeronave porque iba a una investigación rigurosa, él era el piloto y la aeronave cayó, 68 con 80 más o menos. Ahí terminó la existencia de Alfonso. Y Jairo, un hombre muy exitoso, muy capaz, terminó de piloto de un narcotraficante y preso en una cárcel. No quiero decir que entonces a mí qué me iba a corresponder, pero lo que sí puedo decir de las que yo me salvé. ¿Me entiende? Uno a veces no se da cuenta de lo que significó este cambio de vida, porque seguramente lo que se esperaba para nosotros en las condiciones en que estábamos no era lo ideal. Podíamos haber llegado a desarrollar una buena vida, pero no la clase de vida que hoy tenemos. Cuando a mí me preguntan cómo es su vida ahora, mi vida es una vida satisfecha. No he logrado todo lo que quiero y seguramente habrá cosas que no voy a alcanzar. Pero es una vida donde si hoy me muero estoy satisfecho de lo que en estos últimos años en mi vida se ha dado. Y creo que no hay expectativa mayor. A mí a veces me preguntan y de los nietos y de los bisnietos. Bien, a Dios gracias. Y si yo me muriera, mi esposa, ¿qué? Quedaría en mejores manos. No imaginen nada diferente a lo que dice la Biblia. Cuando una mujer queda viuda, Dios se hace esposo de viudas. Y cuando un hijo queda huérfano, Dios se hace padre de huérfanos. Entonces, ¿le iría mejor o no? ¿Me entiende? Para quitarse esos temores y esas aprensiones que uno maneja en la vida. Es que si yo llegara a faltar, si usted llegara a faltar, créame que en muchas cosas sería mejor todavía. Para que se quite esa expectativa de que es usted y solamente usted. No, no es usted. Es usted con toda la capacidad y potencial que ahora tiene. Pero que en un día, más allá, más acá, esa capacidad va a terminar. Y perdónenme que les hable así, porque es que la experiencia es esa. Esta es una realidad de la que vamos a salir muertos. ¿O no? Si viene el Señor, sería la única. Pero de esta experiencia salimos ¿cómo? Muertos. Lo importante es, y mientras tuvimos nuestra vida, ¿qué fue lo que hicimos? Por eso cuando él habla, Pablo dice, y ustedes que ahora han recibido una nueva vida, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes. Inmediatamente cambia la expectativa de vida. Por eso cuando hablamos de honrar a Dios, de glorificar a Dios en nuestras vidas, de agradarle en todas las cosas, créame que es la mejor expectativa de vida que uno pueda tener. Porque cuando usted logra agradar a Dios, obedecerle en lo que Él envía,
obviamente todo lo que suceda a su alrededor va a ser bendición, porque siempre la obediencia a Dios lo que produce es bendición. O sea que de alguna forma, el vivir en una relación con Dios, como lo planteamos desde cuando están resucitados en Cristo, ahora que son nuevas criaturas, es una realidad de bendición a nuestro alrededor. Yo no espero de su vida nada sino mejor de lo que ahora es. Y usted me podrá decir, pero no sabe las historias que estoy pasando. Precisamente esas son las que le van a ayudar a ir a otro nivel diferente del que ahora vive. Solo que usted no se puede quedar pegado diciendo lo que perdí, el dolor que me causó, el daño que me hicieron. No, esa situación lo que va es activar un nuevo nivel. Y la evaluación tiene que ver con su respuesta de actitud. Por eso la Biblia dice, con Cristo todo lo podemos, ¿para qué? Dice, porque he aprendido a vivir en la escasez y he aprendido a vivir en la abundancia. Pablo habló de escasez porque vivió la escasez, pero también Pablo habló de la abundancia porque vivió la abundancia. La vida no es un estado solamente, es la capacidad de podernos sobreponer en cada situación a vivir una vida con mayor propósito. Y por eso al pasar de los años, nosotros podemos vivir una vida mejor. Porque es la acumulación de ese propósito que se va desarrollando. ¿Cuánto tiempo más nos queda? Yo siempre oro como ora Nora. Señor, si vinieras hoy, ¿cuánto nos evitarías de aquí para allá? Si vinieras hoy. Pero como no sabemos si va a venir hoy o en 20 años, vamos a vivir esperando que venga, pero haciendo lo que tenemos que hacer hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, aquí plantea en el versículo 3 diciendo, vuestra vida está escondida con Cristo. Y Pablo lo complementa diciendo, entonces, si está en Cristo, búsquela en Cristo y vívala para Cristo. ¿Para quién está viviendo su vida? Ya hablábamos de dónde está escondida su vida. Ah, no, mi vida está en Cristo. Bueno, entonces, ¿está viviendo su vida para Cristo? ¿Usted le está preguntando a Cristo todos los días de su vida, cuál es el propósito que tienes para conmigo? Con este grupo de jóvenes que estamos trabajando para formarlos al futuro, no sabemos quiénes de ellos vayan a ser los directores de tiempo completo en el futuro. Los estoy preparando para eso. Pero yo no soy el que elijo cuál es el propósito de la vida de ellos. Pero si están preparados para vivir por fe el resto de sus vidas, estarán preparados para cualquier situación compleja o difícil que venga en el futuro. Y esto también quiero como amonestación decirle a los padres de los hijos pequeños. Lo que viene para ustedes es un reto cada vez mayor. Su reto actual es cada vez mayor. Por eso, la gran comisión de ir a predicar el evangelio a todas las naciones, ¿sabe dónde comienza? En la casa. El Señor le dijo a los papás, y les enseñarás a tus hijos, estando en la casa, cuando salgan al campo, cuando vayan al colegio, cuando regresen del colegio, cuando salgan a hacer deporte, les enseñarás a tus hijos en todo momento. Pero los papás hoy, tan ocupados como estamos, por poder devengar un mayor salario, para poder tener un mayor bienestar, olvidamos a nuestros hijos. Pero no, los delegamos más bien para que en el colegio nos los eduquen, en la universidad nos los preparen y el mundo los consuma. Esos son los retos de hoy. Y estamos preocupados por eso. Cuando hablamos con Ricardo, que tiene una célula de papás con niños pequeños, esa es la preocupación. ¿Qué va a pasar con sus hijos en 5, en 6, en 10 años? Tenemos un grupo de niñas pre y adolescentes. 12 niñas hoy día en la iglesia. Usted me dirá, pero son poquitas. Más de eso, créame que nos pondrían aprietos. Pero 12 niñas que en este momento están reunidas en su célula de edificación, preparándose para lo que Dios tiene preparado para ellos. No sé qué sea, pero lo que Dios tiene preparado para ellos es mucho mejor de lo que cualquier papá aquí presente pueda pensar. Y lo que tienen que hacer los papás es sintonizarse con eso. Por eso cuando hablamos de para quién vivimos, es también incluyéndolos a ellos. ¿Para quién estamos preparando que vivan nuestros hijos? Muchas veces los dedicamos a desarrollar áreas deportivas en su vida, capacidades atléticas, otros capacidades artísticas, otros capacidades intelectuales. Muy bueno todo eso, pero si no les preparan para vivir con el propósito de Dios en sus vidas, nada de lo que logren o alcancen será suficiente para satisfacer. Siempre la vida les quedará pendiente de algo más.
mucho éxito que tengan, no importa. Porque lo que le da sentido es a dónde está tu vida y cómo estás viviendo tu vida para eso donde está tu vida. Miren el versículo número 3:1. Cuando dice esto, dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si usted sabe dónde está su vida y si usted involucra su vida para servirle al Cristo donde está su vida, la Biblia dice, entonces busque las cosas de arriba. A mí me llama la atención esa expresión buscar, porque tiene un sentido de urgencia y de deseo. No es que se las encuentre en el camino. Esas no van a salir por la intención. Esas las vamos a encontrar por la acción. Buscar implica vaya y tómese el tiempo y el trabajo de hallarlas. Y esto es lo que está planteando Pablo. Si mi vida está en Él, si el propósito está con Él, entonces vaya y búsquelas constantemente. Y qué bueno que dice arriba. Hay dos realidades que nosotros vivimos con Dios en nuestras vidas. La realidad de dónde está presente en ese momento Cristo. La Biblia dice que está intercediendo permanentemente por nosotros ante el Padre, para que todo eso que el Padre ha planeado nosotros podamos encontrarlo y vivirlo. Eso es lo que está haciendo Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos está ayudando a encontrar que esa sintonía del propósito de Dios por el cual Cristo Jesús intercede, nosotros podamos desarrollarlo, vivirlo intensamente. Por eso en ese versículo dice, busquen las cosas de arriba. Es porque Cristo está allá, mi vida está escondida con Él. Espíritu Santo, ¿cómo hago yo para encontrar todo lo que Él tiene para mí? Yo admiro a más de uno de ustedes por la capacidad pensante que tiene. Dios les dio esa habilidad. Claro, uno a veces dice, no, eso es la genética, viene de familia y de alguna manera esas capacidades se han heredado y se han potencializado, sí. Pero yo también sé que Dios puede hacer nuevas criaturas. Y eso implica que Dios puede renovar constantemente nuestra capacidad y aún mejorar lo que genéticamente hemos podido recibir. Porque claro, todo esto está implícito. Somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros mucho lo planteamos, decimos nosotros somos un cuerpo con alma y espíritu. No, nosotros somos un espíritu que tiene alma y cuerpo. Y que esos dos elementos que complementan nuestra realidad espiritual nos ayudan para que podamos vivir esa realidad espiritual que es la que va a trascender. Su cuerpo un día va a terminar. Va a ser regenerado en la resucitación de los cuerpos o en el arrebatamiento, pero su cuerpo un día va a dejar de existir. Y le ponemos mucho cuidado. Hoy día con los jóvenes, yo les decía, bueno, vamos a hacer el menú. Barras de granola, yogur griego con fruta. En mi tiempo no era eso, era arepa con huevo y chocolate. Hoy día las cosas como que han cambiado, un poquito han cambiado. Bueno, les dimos más o menos gusto en algunas cosas. Pero vuelvo a insistir, cuando estamos preparados para lo más difícil, podemos solventar cualquier otra situación. Por eso estamos llevándonos a que, claro, disfrutemos y beneficiémonos de todo lo bueno, pero estemos preparados para toda buena obra. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso dice aquí entonces, busquen las cosas de arriba. Miren en el versículo 2 que insiste en la misma idea. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y haga eso el ejercicio. ¿En qué cosas está usted proyectando su vida actualmente? Y proyéctelo en el tiempo, con sus planes, propósitos, y dígame cuántos de esos tienen que ver con esta realidad temporal y cuántos de esos tienen que ver con su realidad eterna y celestial. Porque muchas veces la mayoría de nuestros planes, si no todos, están limitados a lo que tenemos que hacer en los próximos años, y su eternidad. ¿Cómo se está preparando usted para esa vida que viene después de esta temporal? Por eso cuando llega ese momento, hemos hecho seguramente no todo lo que teníamos por hacer y ojalá en su lista de cosas pendientes por hacer, cuando usted se muera, todavía encuentren cosas pendientes que usted quería hacer. En Pablo uno lo encuentra. Recuerdan que dice, yo quiero ir hasta España. Nunca llegó a España.
Lo que más se aproximó fue Roma y en calidad de preso. Pero él tenía sueños de ir hasta España. Y si hubiese llegado a España diría, quiero ir a América. Siempre tenía algo más. Y se murió y no llegó a España, pero lo tenía en su lista. Nosotros siempre tendremos una proyección de cosas por hacer. Ojalá que sean tantas que al día que nos muramos, Señor, si hubiera dado más tiempo yo hubiese llegado a... Pero dice la Biblia, no solamente las temporales y terrenales, sino también proyectes en lo eterno y celestial. Hace 8 días Jorge me presentó como obviamente su habilidad y su capacidad, el retorno de la inversión, ¿recuerdan? Y él hablaba que las empresas trabajan para eso. Se hace una inversión y hay un retorno para recuperar la inversión y ojalá venga con ganancia. Pero él decía algo que era interesante. ¿Y el retorno espiritual de su vida cuál es? Si fuera solamente material, si fuera solamente temporal y terrenal, solamente sería para esta vida. Pero todo lo que usted hace tiene que tener un retorno eterno. Todo lo que usted haga en la vida tiene que tener un retorno eterno. Por eso el Señor decía que no debemos hacer tesoros ¿dónde? En la tierra solamente, porque aquí se lo van a comer la polilla y lo va a acabar el orín. Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín la van a afectar. Él hablaba de hacer tesoros en el cielo, proyección. Nosotros estamos sufriendo de algo y ojalá que los que son especialistas en salud nos ayuden. TDAH. ¿Saben qué es eso? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De pronto le han diagnosticado eso. En estos días me llamó José, mi hijo mayor, nuestro hijo mayor, y me dijo que en el colegio a Lucas le habían diagnosticado con algo por el estilo, déficit de atención. Y hoy día como que es muy frecuente, déficit de atención e hiperactividad. Y entonces de alguna manera, ¿en qué se manifiesta? Dificultad para concentrarse, distracción frecuente, olvidos y desorganización. La repito para que usted vaya chuleando. Dificultad para concentrarse, distracción frecuente, olvidos y desorganización. Eso tiene que ver con no lograr estar atentos en todas las cosas. Por eso yo siempre molesto mucho diciendo, estamos combatiendo el Alzheimer. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos las pilas, podemos estar perdiendo la atención de lo que necesitamos tener claro. A veces nos empezamos a disparar en muchas direcciones y vamos perdiendo el foco de lo que necesitamos estar haciendo específicamente. A veces terminamos cansados y preguntamos, ¿y qué hicimos? Muchas cosas. ¿Y qué alcanzamos? Ninguna o pocas. Y eso va acompañado del predominio hiperactivo impulsivo, TDAH. Pero colóquelo como un TDAH espiritual, porque habla de estar concentrados, de no distraernos y de no olvidarlo. A veces en la vida vamos tan rápido haciendo que se nos olvida esa parte espiritual. La recordamos y felicito a los que están presentes. La recordamos el sábado por ahí a las 2 de la tarde, hoy tenemos reunión, tenemos que ir. Y hacemos la organización de movilizarnos hacia, pero es que no se trata solamente del sábado, se trata de todos los días de nuestra vida, estar completamente enfocados. Mire lo que es una perspectiva visual a la luz de ese versículo. Dice, busquen las cosas del cielo. ¿Dónde está el cielo? Arriba. No las de la tierra. ¿Dónde está la tierra? Si usted quisiera progresar, ¿hacia dónde se conduce? Hacia arriba, no hacia abajo. Normalmente nosotros, de alguna manera en nuestro consciente decimos, yo voy progresando. Usted no dice yo voy progresando. Nosotros conscientemente asociamos las ideas diciendo yo voy progresando, yo voy hacia arriba. Cuando empiezo a notar que mi vida no va hacia arriba, digo, como que hay problemas. La Biblia dice, busquen las cosas de arriba, las del cielo, las terrenales y temporales no son más valiosas. Pero miren también cómo dice, cielo como superior, las superiores, y las otras obviamente son inferiores.
en términos administrativos se llama priorización de objetivo. Hay unos que son superiores y otros que son inferiores. ¿Cuáles son sus objetivos superiores en la vida? Y volvemos a hacer el espectro. Revise si sus objetivos de vida, y los debe tener claros, son solamente condicionados al tiempo terrenal. Aquí es donde la Biblia dice pilas, porque puedes tener ese trastorno espiritualmente. No estás concentrado en las cosas de arriba. Esas son prioritarias. Y no estoy hablando de misticismo. No estoy hablando de religiosidad. Hoy más que nunca tenemos suficiente evidencia desde el punto de vista científico para decir que la vida espiritual es la que de alguna manera activa de manera fisiológica el funcionamiento de nuestro cuerpo. La vida espiritual. Por eso hoy día se ha puesto muy de moda la meditación. Se ha puesto muy de moda el hecho de reflexionar. Saque tiempo. Claro, porque es que uno se conecta con lo espiritual. El problema es dónde está la fuente de eso espiritual. Por eso la Biblia no dice simplemente ponga los ojos arriba. Dice no, arriba donde está Cristo. No es solamente espiritualidad. Hoy día esa palabra se está usando y se está perdiendo el sentido de relación y simplemente de experiencia. La espiritualidad tiene una relación, es con Cristo, con el Espíritu Santo. Y ahí es donde se activa lo que dice Mateo 6, dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Y luego agrega diciendo, porque donde está vuestro corazón, allí está vuestra vida. Donde está el tesoro, ahí va a estar el corazón. Y de alguna forma eso es. Miren, esta experiencia no la podemos nosotros limitar. Lo que Dios tiene para nosotros, independiente de las circunstancias que nos rodeen, es espectacular. Solo que hay que sintonizarnos con lo que Él en su palabra nos dice que tenemos que tener presente. Y entre esas cosas dice, si han resucitado, busquen su vida en Cristo, porque su vida está escondida en Cristo. En otras palabras, también le está diciendo, toda la resolución de su necesidad y conflicto está en Cristo. Busque a Cristo como solución de su problema, de su necesidad, y seguramente la va a alcanzar, pero también su vida con propósito está cifrada en Cristo Jesús. Y cada vez siendo mejores personas, siendo mejores miembros de familia, siendo mejores compañeros de trabajo, siendo mejores estudiantes en cada área de nuestras vidas. Les decía que estamos trabajando para preparar jóvenes, que algunos van a hacer tiempos completos de pronto, o puede que ninguno de ellos, pero sí serán mejores personas en el futuro. Personas con su mente en el cielo y sus pies muy bien fijados en la tierra. Pero su prioridad está arriba. Y efectivamente, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Cuando usted tiene el tiempo para pensar en todas estas cosas, empieza a suceder algo en su ser interior, y es que el Espíritu Santo empieza a activar todos los potenciales que Él ha colocado. Cuando usted empieza a pensar en esas cosas, por un momento haga el ejercicio, mire, cierra los ojos. Mi Dios suplirá todo lo que me haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Y si es necesario, vuelvo a repetirlo, mi Dios suplirá todo lo que me hace falta. Y si usted mira, en la medida en que usted va repitiendo, otra vez empieza a entrar en calma, en tranquilidad, en confianza. Porque ese es el ejercicio de lo que dice la Biblia. Renovados por medio de la transformación. Renovar implica volver a tomar fuerzas, volver a tomar aliento. Pero es cuando usted empieza a pensar, no en las ideas, en los planes, en los proyectos, sino en las promesas que Dios ha dado. Dios le va a dirigir a usted, le va a conducir a usted por medio del Espíritu Santo y su palabra para tomar esa decisión que tiene que tomar o para suplir ese faltante, esa carencia que usted experimenta.
Y esa es la experiencia de nuestra relación y comunión con Dios. Por eso es tan importante que cada día la tengamos. Y que cada día cuando vayamos a la presencia de Dios, llevemos esa nuestra lista de cosas que nos intranquilizan, cosas que nos alteran, cosas que nos preocupan, que producen ansiedad en nuestras vidas. Porque no podemos ni ignorarlas ni esconderlas. Tenemos que aprender a confrontarlas. Y la manera de confrontarlas no es quedarnos pensando en ellas, porque cuando solamente pensamos en ellas, la tendencia natural de nuestro cerebro es ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si? Y va aumentando, va sobredimensionando la situación. Por eso nos preocupamos más todavía. Por eso lo que tenemos que hacer es si las traemos a cuentas y empezamos a declarar sobre ellas lo que Dios ha dicho de nosotros. Otro versículo para mí importante, no sé cuál tenga usted que esté recordando en ese momento. Sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando tengo que tomar decisiones, cuando tengo que asumir una decisión para un camino que vamos a seguir, recuerdo que Dios me dice, sobre ti voy a fijar mis ojos y te voy a mostrar el camino por donde debes andar. No necesariamente en ese momento Dios me va a mostrar, me va a indicar algo, pero sí empieza mi corazón a calmarse, a tranquilizarse en mi espíritu en su presencia. Y esto es lo que nos permite a nosotros día a día enfrentar la vida con los retos que tiene. Por eso cuando Pablo habla en esos capítulos, y quiero que allí en oración usted reflexione sobre ello, cuando dice buscar las cosas de arriba, busque las cosas que están en Cristo Jesús para usted, ahí está su vida. No es simplemente una expresión religiosa, es una realidad que va a afectar constantemente su día a día. No hay nada que Dios en y a través de usted no pueda conducir, resolver para bien. Todas las cosas siempre las va a encaminar para su bien. Así está escrito. A los que aman a Dios, todas las cosas las encamina para bien. Entonces, cuando usted repite eso en su vida, cuando usted empieza a orar y empieza a orar conforme la palabra de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo tiene toda la libertad para empezar a trabajar y generar todo eso que Dios tiene preparado de antemano para usted. Imagínese, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a lo que Dios de antemano ha preparado para nosotros. Él ya ha estado trabajando en su mañana. Él ha estado trabajando en las cosas que le llevarán a usted a experimentar un nuevo nivel en su relación con Él. Porque cuando uno ve que confiando en Él, la vida cada vez va siendo una vida con mayor significado, con mayor sentido, obviamente cada día nos sentimos más plenos y realizados. Y déjeme orar por usted ahora, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios en este tiempo que venga a tocar nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros, no crea que usted es el único o usted es la única, cada uno de nosotros tiene retos, tiene desafíos. Cada uno de nosotros tiene temores, miedos, aprensiones. Cada uno de nosotros enfrentamos situaciones que no tenemos cómo humanamente resolver. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos algo en común. Y es un Dios que nos ha dicho, yo soy tu pastor. Nada te faltará. Te guiaré por pastos delicados y te llevaré a aguas de reposo. Tenemos un Dios que dice, porque no te dejaré ni te abandonaré. Tenemos un Dios que dice que nos sostiene con su mano derecha. Tenemos un Dios que dice, cambiaré el desierto en lugares florecidos. Abriré en los sequedales fuentes de aguas. Imagínese todo lo que Dios puede hacer en su realidad, en su vida. Y eso oro a Dios para que le dé en este tiempo
para que el Espíritu Santo nos encamine. Estamos orando por 5 años, 26, 30, estamos orándole al Señor que nos permita encaminarnos a lo que Él tiene preparado para nosotros. No queremos vivir solamente la experiencia de lo que fue. Queremos volver a este momento y decirte, Señor, ¿y cómo será? Pablo en esta epístola de Colosenses oró a Dios por la fe que ellos tenían, oró por el amor que ellos experimentaban unos con otros, pero luego dijo, oro para que Dios les dé inteligencia espiritual, para que puedan discernir lo que Dios tiene para ustedes. Dios tiene inteligencia espiritual para usted. El Espíritu Santo le traerá de aquellas cosas que Cristo Jesús ya le ha hablado, o aquellas cosas de las que han de venir y que Dios le está preparando. No es misticismo, no se trata de nueva era, no se trata de metafísica, se trata de una comunión espiritual con el Dios soberano de los cielos y la tierra. El Dios que todo lo tiene bajo control y lo encamina para cumplir propósitos eternos. Ahora pídale al Espíritu Santo que le permita, para poder dejar atrás lo que queda, sacar las lecciones necesarias, porque a veces vivimos con una carga de algo que pasó, algo que sucedió. Saque una lección de eso y deje la carga. No tiene que llevarse la carga, tiene que llevarse la lección aprendida. Y seguramente lo que usted aprendió de esa situación le está haciendo mejor hoy, porque usted sobrevivió a esa situación. De pronto fue tan extrema que usted pensó que no saldría de allí, y le quedó el temor de que se vuelva a presentar algo por el estilo. No, traiga la lección. La lección aprendida es: para Dios no hay nada que sea ni difícil ni imposible. Y Dios me llevará siempre de gloria en gloria. Y lo que de alguna manera pudo haber sido empleado para dañarme, Dios lo utilizó para bendecirme. Y entonces con esa lección me preparo es para el futuro. No vivo protegiéndome de las experiencias emocionales del pasado. Y esto es lo que la Biblia nos enseña: a buscar nuestra vida donde está, en Cristo, a buscar el propósito para esa vida, para ya no vivir para nosotros, sino vivir para Él, que murió y resucitó por nosotros. Es la mejor forma de emplear la existencia. Y seguramente en cada uno de los frentes donde Dios nos ha colocado, a cada uno de nosotros, porque Dios no nos ha llamado a hacer lo mismo todos. Dios nos ha dado a cada uno propósitos y tareas específicas, pero en cada una de ellas, a todos y cada uno de nosotros nos va a respaldar, nos va a ayudar, nos va a ir mostrando el camino, nos va mostrando las respuestas. Así que en el nombre de Jesús, tomando este libro de Colosenses, vámonos a esa expresión que Pablo utilizó: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está vuestra vida escondida en Cristo. Dígale eso al Señor: yo quiero aprender a encontrar mi respuesta de vida en ti, a encontrar mi provisión para la vida en ti, a encontrar la dirección para mi vida en ti. Espíritu Santo, enséñame cada día, en mi relación, en mi comunión personal, en mi búsqueda, en los tiempos comunitarios con otros, cuando compartimos la misma intencionalidad de oración, de aprender, de conocer de ti. Señor, háblame, porque quiero que mi vida, Señor, sea significativa, no solamente existencial. No quiero solamente existir hasta que termine la existencia. Quiero vivir con sentido y significado hasta el último día que viva, hasta el último día de la existencia.